verdad, Rosana, fíjate, se fue Marisol hace 2 semanas. ¿Pero dónde te vas? ¿Pero por qué te vas? Si es que no nos puedes dejar solo. Os quería decir que hacía 2 semanas que no nos veíamos, que en 2 semanas estábamos hablando aquí de la moción de censura, prosperaría o no, y mira dónde estamos ahora. Eres una irresponsable. No, eso no se hace. Claro. Bueno, y Marisol tiene una cita a partir de las 12, ¿no? En el el antiguo Hotel Convención, ¿no? ¿Cómo que una cita? Junta Directiva Nacional, hombre. Ah, que vas a... Hombre, por supuesto. Tal. Claro. Es mi partido, es el partido que yo cubro en el mundo y entonces me siento... ¿Te sientes concernida? Cercana, sí. Sí. Vamos a ver, Albiach, ¿tú qué? Yo me siento lejano. Sí. Bueno, pero yo me he acordado mucho de ti en Chateaubriand, porque esto ya lo del PP son memorias de ultratumba. O sea, efectivamente. Yo cuando he visto que se ofrecía para renovar el partido Margallo, ya ha dado por hecho la vuelta del joven Arenas a la primera línea de renovación del partido. Como siempre. ¿Y qué esperaba usted de Margallo? Es la eterna juventud. Pero es que cuando yo lo conocí... ¿Recuerda usted lo de Wilde, verdad? Lo único que es imprescindible para permanecer joven toda la vida, repetir continuamente las mismas tonterías. Bueno, yo no estoy seguro porque vamos a ver, Pedro Pobre Margallo, hombre. Tú que empezaste antes en esto... Margallo era de los jóvenes turcos de UCD, de los que querían renovar la UCD, ¿no? Margallo estaba, si no me equivoco, en el Partido Popular que formó parte. O sea, yo creo que de los que crearon un UCD, sí. Yo creo que vino de la mano de Cabanillas, de Álvarez, del que fue José Luis Álvarez, el Zorro Plateado. Exacto, y todo Pérez ese Llorca, grupo, ¿no? sí. Pero bueno. No, pero es que era un grupo que no era las primeras filas, porque los primeros espadas que eran de categoría, o sea, Pérez Llorca, Pío, etcétera. Estos eran los que estaban detrás. Y entonces, como querían llegar cuando la crisis del partido, se dejaron llamar jóvenes turcos. Eran como los conspiradores. Bueno, pero ya enredando. Pero claro, han pasado 35 años de aquello y Margallo sigue renovando. Claro, el punto de referencia, lo que se pretende hacer en el PP hoy, lo cuenta muy bien Anaí Gracia en El Español, y es repetir la jugada de Aznar con Álvarez Cascos cuando el dedazo de Fraga, cuando la sucesión se decidió en Perves y Aznar se encuentra con que es él y no es la Tocino, y ¿qué hace cuando no conoce la organización? Echarse en manos del general secretario, que era un hombre de Fraga, AP, que era un hombre de Fraga, Álvarez Cascos. Sí. Entonces Feijóo quiere hacer el mismo pacto con Cospedal. Sí. Es decir, yo llego y me pongo a la cabeza de algo que ya está en marcha, que tú me garantizas y a cambio te mantengo. Claro, eso es absolutamente inviable. No, vamos a ver, no es inviable. Inviable no es, y de momento yo creo que a Soraya le doblan el pulso con facilidad y es muy meritorio. Y también en El Español hay hoy un artículo de José Ramón Bauzá, en el que hace una especie de manifiesto de precandidatura diciendo ha llegado la hora de las ideas liberales en el PP. Ojalá eso fuera así. Pero claro, la diferencia hay 2 diferencias en relación con el año 89, con el año 90, previo al Congreso de Sevilla. Uno, que Feijóo no llega de nuevas. Feijóo no es un joven que tiene todo por hacer, que solo se ha distinguido porque en una comunidad autónoma les ha quitado las tarjetas, las visa oro, que no estuvo a mal, todos los consejeros. No estuvo nada mal. Es decir, Feijóo es un hombre de la generación de Rajoy, un poquito más joven. Yo creo que Feijóo debe tener 58. Cumple 57 en septiembre. Bien, vale. Quiero decir que... Es que Mariano parece tan mayor. Y Feijóo ha estado toda la vida ahí. Y luego, sobre todo, es que el PP está mucho más podrido de lo que estaba desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista del descrédito social. Aquella organización que controlaba Cascos mal que bien. Era un partido... Bastante. Es un partido totalmente diferente en estos momentos. Y la prueba de hasta dónde ha llegado la podredumbre puede parecer una anécdota. Yo estaba viendo ahora que esta mañana la historia que más se está leyendo en nuestro periódico es la de la cena del PP de Cienpozuelos, en la que desviaron el dinero
de una copa que iba a haber en el asilo de ancianos y el dinero de la cabalgata de Reyes, de los niños del ayuntamiento, para la cena que le dieron a Rajoy para celebrar en el año 2008 la Navidad del PP regional. Y ahí están Esperanza, Granados, las alcaldesas, todos brindando con el dinero de los Reyes Magos. De los Reyes Magos. Y claro, estos al final son 8.000 euros o 6.000 euros. Grupos municipales, la opacidad de los grupos municipales. Pero es como cuando se decía que es que Roldán se había llevado también el dinero del patronato de los huérfanos, sí, que luego que al final no terminó era de medio, quedar sí, claro. Era la mitad, era la segunda vez. Pero es que usted olvida, don Pedro, algo que la actual vicepresidenta proclamó los 4 vientos. El dinero público no es de nadie. Bueno, por ya. tanto, Sí, como se le da a quien se tira. Pero los ciudadanos sí que tienen esa percepción. O sea, yo creo que van muchísimo más atinados los que dicen. Pero si lo primero que hay que hacer es cambiar la sede del partido. ¿Cómo vas a mantener a la secretaria general que le hacía los pagos en diferido a Luis Bárcenas? Es decir, ¿cómo vas a mantener...? Bueno, pero no arreglemos las cosas del PP en este momento, porque hay más, ¿eh? Quiero decir que ya no está en el gobierno está en otros. Bien, y no sabemos cómo están. No, pero... has abierto la plaza yo lo que quería era que Rosana nos dijera cómo lo ven en otros medios, porque yo no lo veo. Tampoco veo a Bauzá, o sea, yo no veo a nadie ahora en el PP. Es que es imposible ver nada, por eso cuando Pedro J decía que bueno, ya sabía más o menos perdona, que es que eso... Lo que pretende Feijóo, es que ahora mismo es lo favorito, lógico, ¿eh? Lo que pretende Feijóo es: yo no quiero líos. Sí. Ya. Pero es que el lío es imposible no tenerlo encima. Pero por va más a depender, que Feijóo quiera, es que estamos en otro partido. De lo que enrede Soraya y de las carpetas que se haya llevado. La razón en su portada ya da 2 fechas, pero que eran muy obvias, ¿no? La del fin de semana del día 13 y la del día 20 como fechas posibles para la celebración de ese congreso, que es lo que hoy se va a convocar. Es que es un mínimo un mes de plazo desde que se convoca, con lo cual... Sí, pero julio... 14, claro, 13, 14, 15... Sí. Lo que pasa es que ahí está la final del Mundial de Fútbol, con lo cual podría... es un dato importante. Sí. Y el 18 de julio... No, a la hora de convocar un congreso... vamos a ver. La cuestión de Bauzá, que tanto en El Español como Pablo Montesinos en libertaddigital.com hablan de esa iniciativa. Nosotros en El Mundo también lo llevamos. Lo lleva todo el mundo prácticamente. Cuajar. Y luego, sobre todo, lo que es muy Pero a mí lo que me choca es que Bauzá estaba al lado de Ciudadanos prácticamente para entrar en Mallorca hace mes y medio. Y ahora encabeza unos liberales que no aparecen los liberales por ningún lado. Quiero decir que yo recuerdo cuando Mariano dijo: y el que quiera irse al Partido Liberal, que se vaya. Y el que quiera irse al Partido Conservador, que se vaya. Es decir, vete Esperanza y Esperanza vete. O sea, era así. Hombre, es verdad. Y Aznar no vuelvas. Que desmantelado el Partido Popular en Madrid y, alguien debe levantar esa bandera. Y a mí me parece muy bien que lo haga pero si a mí me parece que Bauzá está bien, pero... Yo creo que es una manera de ponerse otra vez en el mercado, pero el problema es que eso no obedece a un movimiento de fondo. Cuando llega Aznar al poder, primero a partir de Castilla y León, cuando nadie pensaba que podía llegar y llega, pero luego sobre todo el Congreso del 1 de abril del año 90, que es cuando se crea realmente el PP con 2 ideas, la idea nacional española y la idea de la economía de mercado, que rompía con el proteccionismo tradicional, social cristiano, franquista, de Fraga y compañía, que eran estatalistas. Y eso era un cambio total, era volver al 98 con Cánovas, era volver al liberalismo económico y también una modernización del centro derecha en eso era un gran cambio. Y había un proyecto político tan proyecto que ha durado 20 años, hasta que ya con Mariano, el año 2008, en Bulgaria, capital Valencia, pues se lo cargó. Y es cuando dice que se vayan al Partido Liberal Conservador, pero que era el PP más que el Partido Liberal Conservador. Pero ese es un momento, para mí, que no tiene fácil marcha atrás, porque han echado al PP de Cataluña, recordemos Vidal Quadras, han echado al PP vasco, están echando... Queda Bonig en Valencia, pero el PP valenciano, entre los casos de corrupción, los que se van asqueados, en Baleares han liquidado el partido y han puesto a un nacionalista.
Es decir, es que se ha cargado Mariano a todo el partido. Y respecto a los que están empezando a aparecer, usted sabe perfectamente que en política hacerse visible antes de tiempo es el modo perfecto de estar muerto, es el modo de que o como dice Marisol, o de estar en el escaparate. Y estoy yo que nadie se olvide de mí. Estar en el escaparate en víspera de un congreso antes de tiempo es garantizarte que te corten la cabeza. Sí, pero si es que no van a ganar, van a colocar. Con lo cual, con toda seguridad, Feijóo, que muy explícitamente ha dicho que se presentará cuando sea el momento, lo que está en estos momentos es recontando. A ver, dentro de toda esta cuestión me parece divertido los desmentidos de los posibles candidatos a esas cuentas no oficiales que en las redes sociales han salido. Yo hablé con Margallo ayer por la tarde y me dijo que era una locura, que a quién se le ocurría Íñigo de eso, la Serna, yo hablé personalmente con él ayer porque es verdad que había una especulación y hablé con él y me lo desmintió. De hecho, me dijo que ni siquiera estaría en la junta directiva de hoy. O sea, que pues si no renueva Margallo y no aparece el joven Arenas... Pues, Íñigo de la Serna es otro nombre que aparece también por ahí. También desmentía en las últimas horas que esté detrás de la cuenta oficial de la Serna presidente. Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal, veremos a ver. Pero es que ahora con Twitter cualquiera, un enemigo, por ejemplo... Y ahora digo, Soraya, presidenta de la República. Y creo una Soraya República. Oiga, claro, ella no se puede defender. No me lo recuerde que tuve que emplear 2 meses de empecinamiento para lograr que Twitter suprimiese una cuenta que hablaba en mi nombre. No, yo ni lo discuto. Sé que hay varias falsas, pero no lo discuto. Yo no entro, yo no sé lo que pasa en Twitter. Personalmente, es una sensación personal. Yo creo que la cuenta inicial de Soraya es real. Claro que es real. Y el resto son falsas. Sí. Pero yo creo que la de ella es real. Pero cualquiera puede poner. Ellos lo niegan, pero cualquiera puede poner. Mira, no se me había ocurrido. Bueno, pero Soraya República. Guerra Sucia viene caracterizando cada una de las escaramuzas que vienen teniendo lugar en el PP, pero desde que Rajoy dio el menor atisbo de que algún día llegaría su sucesión. No, recuerdo lo de María San Gil en Bulgaria, cuando echaron a María San Gil y decía Carmen, por favor, que estaba loca. Bien, bueno, pues fíjate. Ese es un punto para mí de no retorno, fíjate, porque es un punto de abyección repugnante. Sí, sí, por cierto, que habrá que en algún momento reconstruir, puesto que había otros testigos, los detalles de las horas transcurridas en el antiguo Club 31, mientras Mariano Rajoy consumía y ingería copa tras copa. Me hace gracia, Pedro, como está circunspecto, que no deja de ser un chico formalito de Logroño, hace así el gesto, y cuando se da cuenta del gesto dice, consumía, ingería. Es decir, y Carmen Martínez Castro parece que iba todavía por delante. Eso siempre. Es decir, que... pero fijaos lo que publicábamos ayer de cómo Feijóo siempre ha atribuido al entorno de Soraya la publicación la seguridad, en el país de las fotos Feijóo con el arco. Todo el mundo. Y bien, ya, pero hombre, el problema no es que todo el mundo no, es que él mismo lo cree. Claro, lo sabe. La cuestión es que él lo cree. Claro, y que eso abre un abismo insondable y que eso hace imposible la idea de que también Soraya esté en un consenso en torno a Feijóo. No cabe. Eso estoy totalmente de acuerdo. Lo de Cospedal estoy menos de acuerdo, sobre todo si ella pretende, como que parece, seguir como secretaria general. No es tan difícil. Yo al contrario creo que lo de encaja dentro de la idea de Feijóo, que es una continuidad sin líos para hacer las listas. Esto es imposible totalmente. No digo que sea posible, digo que es lo que pretende. Porque entra dentro de la lógica de la gente que lleva toda la vida en la política. Pero no se puede aplicar la lógica en estos momentos porque va a haber una votación de militantes, porque no sabemos los candidatos que va a haber. Entonces hay dos como hay doble vuelta, la doble vuelta llegan los avales. Hoy nos dirán quién van a manejar los avales. Si son el joven Arenas y el veterano Maillo, olvídate. Y probablemente desde la perspectiva de Feijóo. Ya. Y quien organiza el Congreso controla los avales. Pero eso por supuesto. ¿Quién controló los avales en Valencia? Pero son 100 avales. Son 100 avales. O sea, no tiene ninguna dificultad conseguir avales ni pero no es presentarse, es tener la posibilidad de ganar. Es decir, y al final la interlocución es por comunidades autónomas. Siempre se dice, pues lo único que tiene Soraya es Moreno Bonilla.
Luego es verdad que hay que la gente no tiene vota, solo eso, tiene más. No vota en masa lo que le dice su secretario. Claro. Sobre todo se puede orientar hacia quién cree que va a ganar. No, pero ¿cuántos, por lo que decís, cuántos varones podemos afirmar que controlarán a sus compromisarios de manera férrea y disciplinada? ¿Cuántos? Hombre, la experiencia de Bulgaria, que no, pero es que no estamos en Bulgaria. No estamos en Bulgaria. Bueno, pero ¿a quién van a votar? Al PP... Básicamente que les dé la gana. Por ejemplo, Baleares. ¿Qué va a pasar en Baleares? Pues que la mitad votará, si les parece bien, lo que diga Biel Compain, y la otra mitad votará lo que diga Bauzá, o va a ir en bloque Baleares. Andalucía, ¿cómo va a ir? Ver, aquí la cuestión... Castilla y León. La cuestión, Marisol, es si va a haber o no una confrontación a partir de una pluralidad de candidatos, o si todo se va a apañar entre pasillos, bambalinas, en los pasillos, para que solo haya la candidatura aclamatoria de Feijóo. Creo que eso a corto plazo podría parecer bueno para el PP, no lo es. Pero sería una catástrofe a medio plazo. De hecho, mucha gente está ya en esa tesis. Yo creo, se habla también de Íñigo de la Serna. Pues ¿por qué no Íñigo de la Serna? Es decir... Bueno, perdona, y hay un nombre que no ha aparecido, que a mí me parece asombroso. En el gobierno ha habido 2 ministras que han demostrado técnicamente que son muy buenas. Fátima Báñez y Isabel García Tejerina. Para mí, Isabel García Tejerina lo tiene todo para ser una candidata. No tiene pasado. Tiene una capacidad de gestión indudable, tiene 2 carreras, tiene una meritocracia impresionante. Estás olvidando de lo más importante. Sí, yo también lo creo. Que es una cosa que empieza por A. Ambición, ¿no? Eso es. Exacto. Bueno, bien. No tiene ningún interés. Perdona. Cuando uno está en política tantos años, lo que pasa es que a lo mejor no ha tenido la ocasión. No. Mira, yo estoy harto de ver gente que la han llevado a la fuerza al poder y luego no ha habido manera de sacarlo, ¿eh? Mariano Rajoy, sin ir más lejos. Yo creo que el caso de Tejerina no es. Pero vamos a ver, que aparte de la ambición, que hay que tenerla para liarse ahora con las niñas asesinas tirándose puñales, que yo entiendo, ¿eh? Tejerina está en Estados Unidos en este momento. Exacto. Pero ¿cuántos candidatos? Dice Íñigo de la Serna. El candidato de Pedro J, ¿no? Siempre ha sido tu candidato de la sucesión. No, pero... Íñigo, siempre, ¿no? Íñigo de la Ser y Pedro No, pero J. cuando lo nombraron ministro ya decías que había puesto Mira, sucesor, le has pillado, puesto cara de yo no he sido. No, pero bueno, me alegra mucho. O sea, yo de vez en cuando me encuentro con paternidades de lo más inesperadas, pero no estaría mal tirado, si no Nevero ven Trovato. Bueno, pues mira, ya... Vale, a partir de ahora apuesto por Íñigo de la Serna. Bueno, mi preocupación fundamental es... ya tiene el español, Íñigo. Pero Pedro J siempre tiene un candidato. Por supuesto. No siempre lo coloca, ¿eh? O sea, a veces tiene 2. Y yo lo he conocido en épocas de 3. Claro. O sea, que cuidado. Pero yo decía antes que mi preocupación básica es que en este gobierno nos tiene que defender alguien de Meritxell. Y claro, la ideal para esto es la ministra de Defensa. Margarita Robles, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por su nombramiento. Y además por estar ahí en una cartera muy importante y sobre todo, esto ya sé que no me lo puede comentar, pero yo le agradezco que el CNI no haya caído en manos de Carmen Calvo. O sea, esto España a lo mejor no se lo agradecerá, pero yo se lo agradezco encarecidamente porque, en fin, más vale que esté en manos de donde esté. Y la primera pregunta es, ¿va a seguir el general el año que le queda? Mire, lo primero que le quiero decir es que el CNI, a lo mejor, por suerte para el CNI, está muy por encima de los políticos, ¿no? Al final, tanto el CNI como las Fuerzas de Seguridad del Estado, como las Fuerzas Armadas, son hombres y mujeres que realizan un trabajo, yo siempre digo lo mismo, poco conocido y por tanto poco reconocido y que a veces está muy por encima de sus dirigentes políticos. En el caso del CNI, el trabajo que están haciendo no solamente a nivel nacional, que también, pero a nivel internacional en zonas de conflictos, es algo que es absolutamente impagable y lo que hay que hacer es apoyar ese trabajo
porque al final están trabajando por la paz y por la libertad. Y en cuanto a otros temas, bueno, yo acabo de llegar, lo primero que quiero hacerme es una idea clara de cómo está todo, y sobre todo en un ministerio como es el Ministerio de Defensa, que es un ministerio de Estado que tiene esa función tan esencial que es la valor, proteger y defender los valores constitucionales. Cualquier decisión que se tome tiene que ser siempre muy prudente, muy meditada y muy reflexionada. Bueno, precisamente una de sus primeras declaraciones y celebradas fue precisamente, era una parodia de Fidel Castro, pero en bueno, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, pero ha citado una de las cuestiones fundamentales del ministerio, que es el suyo en estos momentos, que aparte del rey, del presidente del gobierno, depende de usted directamente, que es la defensa del orden constitucional, como acaba de decir, que es lo fundamental. Es decir, el ejército se crea para defender el país de enemigos exteriores e interiores, si llega el caso. Es verdad que las Fuerzas Armadas, como la Policía y la Guardia Civil, tienen un prestigio extraordinario ahora en España. En todas las encuestas aparece, el primero, el rey, después las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Creo que los últimos estamos los políticos y los periodistas. Y creo que todos los hemos ganado, ¿eh? Pero el problema del ejército, como el problema de la gente de las Fuerzas de Seguridad, es que es evidente, ya esto no lo ha dicho usted, lo repetía ayer mismo José Borrell, o Josep Borrell, o Pepe Borrell, y es que España tiene un problema muy serio que atenta o que intenta atentar contra su integridad territorial. Y España es un Estado, y un Estado tiene un ejército, tiene una policía, tiene una Guardia Civil y tiene una Constitución que marca claramente esos espacios de actuación de estas Fuerzas Armadas dentro de la ley, el Congreso, el Gobierno, etcétera. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo que tenemos a usted en defensa, a Marlaska en interior, a Borrell en exteriores, al mismo tiempo, este fin de semana, Meritxell Batet ha estado en Cataluña ofreciendo cambiar la Constitución, como si esto fuera una cosa que la puede cambiar Meritxell Batet, y además acercar presos y tal. Yo quiero que usted me defienda de Meritxell. Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir es que yo con Meritxell Batet tengo una magnífica relación. Yo la tendría, pero he trabajado con ella en el grupo parlamentario y hemos hablado mucho de todos estos temas, y evidentemente ella estaba además en la Comisión de Derecho Constitucional del Congreso, y tanto ella como yo, como cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento del ordenamiento jurídico, y ella es jurista, sabe que la Constitución es la pieza clave del ordenamiento jurídico, pero además es la pieza clave que garantiza nuestros derechos y que garantiza nuestras libertades. Por eso yo quise especialmente remarcar esa función que la Constitución en el artículo 8 le da a las Fuerzas Armadas, porque al final, cuando se está protegiendo a la Constitución, se está protegiendo nuestro marco de vida, nuestros valores y nuestras libertades. Y desde ese punto de vista, esta Constitución, que fue el esfuerzo, hay que decirlo, de muchísimos hombres, de muchísimas mujeres que vivieron el exilio, la clandestinidad, la prisión y demás, es algo de los que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos. Pero sobre todo del franquismo, Margarita. Por las supuesto, cosas como son, ¿eh? Sí, del duda. Partido éramos 4 gatos, que veníamos a Albiac, yo y 2 o 3 más, pero al final lo hizo el franquismo y lo hizo el Partido Comunista, de los cuales no queda nada en ambos casos, o sea que... Lo que quiero decir es que la Constitución ha costado mucho, que nos ha permitido estos años de libertad, de paz, de tranquilidad, y que en todo caso es, como decía antes, es el pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra vida y de nuestra convivencia, porque es la que nos permite, lo digo, el ejercer nuestros derechos. Que evidentemente cualquier norma jurídica después de 40 años tiene que ponerse al día, sin duda. Sin duda, la situación de España en el 78 y la España de ahora, por suerte, no tiene nada que ver, ¿no? Hay un fenómeno fundamental, el hecho de que, por ejemplo, estamos integrados en la Unión Europea. Ahora bien, cualquier modificación de la Constitución tiene que partir de un principio esencial, y es el consenso. El consenso máximo, igual que se hizo en el año 78, no es posible hacer una reforma de la Constitución si no hay ese máximo consenso en ese sentido. Y bueno, pues vamos a trabajar, vamos a ver qué puntos son necesarios, porque es verdad, y eso yo creo que nadie lo duda, y lo decíamos antes, que nuestra España, por suerte,
ha evolucionado. Por suerte, España es tenemos que hacer, porque yo creo que en estos años se quedó muy atrás, tenemos que hacer que sea un punto de referencia esencial en Europa y en el mundo, y que la Constitución reconozca precisamente esa reforma que se tiene que hacer fruto del Pero la consenso. reforma, Margarita, estoy de acuerdo, pero la reforma va exactamente en la dirección contraria de Meritxell Batet. El Estado de las Autonomías ha convertido España en un pandemonium con 17 estados o proyectos de Estado o estados de facto donde las libertades no se respetan en Cataluña, no se respetan en el País Vasco, no se respetan en Navarra, no se respetan en Baleares, no se respetan en la Comunidad Valenciana, y encima Lambán este fin de semana ha cambiado el nombre de sus pueblos de Teruel, que los ha puesto en catalán. Es decir, no tenemos tren en Teruel, pero nos cambian los nombres. Quiero decir, la Constitución ha sido 40 años que ha permitido además una prosperidad inimaginable en cualquier momento de la historia de España. Eso es un hecho. Pero hay más gente que quiere que el Estado recupere competencias que jamás debió transferir, como es, por supuesto, todo lo que se refiere a seguridad, defensa está clara, pero la policía y tal, pero educación y posiblemente sanidad, ¿por qué tienen que estar en manos de comunidades autónomas que no buscan más que siempre el provecho propio y enfrentarnos a todos, deudas históricas y cosas parecidas? ¿Por qué la Constitución ha de ir siempre en una dirección centrífuga y no centrípeta, como estoy seguro de que si se consulta con la población es lo que querría la mayoría? Mire, yo discrepo de usted en una cosa. Yo creo que el modelo de la Constitución, el modelo autonómico ha funcionado. Lo que no han funcionado es determinados gobiernos. Lo que ha pasado con el gobierno de Puigdemont en Cataluña es una de las páginas más negras de la democracia, pero no solamente para Cataluña, sino para España, ¿no? Que alguien como Puigdemont, que elude la acción de la justicia, puede estar quitando y poniendo consejeros, echando un pulso al Estado. Lo que pasó los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña. Está bien que lo diga, porque nadie se acuerda de que ahí es donde empieza el golpe de verdad, claro, en esos 2 días de septiembre. Sin ninguna duda. Yo siempre, cuando la gente habla del 1 de octubre y habla de otras cuestiones, yo siempre hablo del 6 y 7 de septiembre. Para mí ese es el punto fundamental, que quizá si hubiera habido otra voluntad política por parte de quien entonces estaba en el gobierno, no hubiéramos llegado al 1 de octubre. Porque miren, lo que ocurrió el 6 y 7 de septiembre fue utilizar algo tan importante como es el Parlamento, en este caso concreto, el Parlamento de Cataluña, para dar un vuelco al ordenamiento jurídico, cargándose precisamente el ordenamiento jurídico. Por tanto, a veces no es el modelo, no es el sistema, sino son las personas y la mala utilización de las instituciones, porque el Parlamento de Cataluña fue elegido por los ciudadanos de Cataluña para otras cosas, para velar y para legislar incluso por la vida diaria de los ciudadanos. Cómo está la sanidad en Cataluña, cómo está la educación, cómo está la dependencia en Cataluña, cómo están tantísimas cosas. Y claro, cuando... Sí, que no se puede estudiar en español, pero ni en Cataluña, ni en Baleares, ni a este paso en Valencia, ni en Navarra, ni en el País Vasco, ni en Galicia. O sea, es que hay un problema esencial en España, y es que la lengua de la inmensa mayoría de los españoles no puede ser utilizada como vehículo escolar, porque es la política que han usado los nacionalistas catalanes desde el origen de la transición para destruir España. Y eso es el hecho evidente, el más fuerte. Pero también, perdone que yo no esté de acuerdo con usted en ese tema. Mire, yo me fui a vivir a Barcelona muy joven, me fui por muy niña, con 11 años. Y toda mi vida personal y profesional la he hecho en Cataluña. Yo he sido presidenta de la Audiencia de Barcelona. Y este nivel de enfrentamiento social al que ha llevado estos 2 últimos gobiernos, yo no lo había vivido. Yo llegué de la inmigración. Bueno, usted no lo había vivido, pero yo sí. Bueno, yo ahí... Pero yo sí. O sea, la gente que ha sufrido el terrorismo catalán, que somos los olvidados, como pasa en el País Vasco, que ahora resulta que hay que hablar, los que nos enfrentábamos sí lo vivíamos. Lo que pasa es que la mayoría miraba a otro lado. El año que viene se cumplirán 40 años de que yo publiqué Lo que queda de España. Y lo que está pasando es exactamente lo que decían que iba a pasar, porque es que lo decían. Pero no lo decía solo Pujol, lo decían los señores del PSC. Sí, pero usted convendrá conmigo, y en eso estoy de acuerdo, en la enorme hipocresía que ha habido. Mire, yo en el año 86, junto con otros 7 magistrados, hice un voto particular en relación al procesamiento de Jordi Pujol por el tema de banca catalana. Nos quedamos solos. Señor. Nos quedamos solos. Y es más, los 7 magistrados que entendíamos que el procedimiento tenía que continuar y que por lo menos había indicios racionales para el procesamiento de Pujol, casi poco menos que éramos un peligro no solo para Cataluña,
sino para el resto de España, ¿no? Y tanto. Recuerdo cuando al señor Pujol se lo nombró Español del Año. Sí, señor. Por lo tanto, yo creo lo que pagó, aquí, Hay que decir que por una vez pagó. Bueno, yo creo que todos tenemos una responsabilidad. Las cosas no pasan porque sí, las cosas son fruto de muchas cuestiones que van aliándose en el tiempo. Yo cuando le oí al señor Pujol reconocer lo de Banca Catalana, pues tuvo un sabor muy agridulce, porque yo lo había dicho 20 y tantos años antes y sin embargo parecía que nos teníamos que ocultar de ello, ¿no? Y el nacionalismo catalán ha sido una pieza clave en la gobernabilidad de España, que no me parece mal, que yo creo... Bueno, en la corrupción, querrá decir que a cambio de que les dejaran robar, ellos dejaban gobernar año a año y negociaban lo mismo con el PSOE que con el PP los presupuestos. Pero gracias a eso se han desvirtuado por completo el sentido de las autonomías. Pero ahora es que ya no son solo los separatistas, son todas. Hombre, ahora yo le voy a decir que, y quiero decirlo también, yo creo que no todo ha sido corrupción. La corrupción ha sido una parte muy importante, se ha enquistado en el sistema, pero también en el mundo de la política hay gente honesta, hay gente que trabaja y que está haciendo mucho por su país. Ahora, que la página negra que se ha habido en Cataluña se empezó ya con el 9N famoso, aquel 9N, ¿se acuerdan? De Artur Mas, en el que no iba a haber referéndum ni siquiera iba a referéndum. Claro. Y por parte del gobierno anterior, y yo ya no quiero hablar de pasado porque tenemos que hablar de presente y futuro, no hubo ninguna actuación política. Llevamos así desde el 9N, luego pasó el 6 y 7 de septiembre y las cosas, pues ya decía antes, ocurren a veces porque ahí se concatenan varios acontecimientos que pasan lo que pasa. Yo, don Federico, si me permite, creo que lo que tenemos es que mirar al presente y sobre todo mirar al futuro, aprender de los errores, ver que estamos viviendo un momento complicado, difícil, que vamos a ver cómo lo abordamos, con sentido de la responsabilidad y también con humildad para aceptar las críticas y en eso estamos. Bueno, hay una cuestión de futuro, inmediata. A la vuelta del verano tenemos el juicio de los golpistas. A usted no se le oculta, usted es magistrada del Supremo, o sea, usted no es una fiscal extremista, usted es una jueza con una trayectoria enorme que ha estado en Interior. El otro día la elogiaba Pedro J, que cuando suelta la catarata de Almíbar, en fin, ya sabe que es insaciable. También la de Acíbar cuando toca, pero bueno, pero en fin, nos conocemos de toda la vida, usted conoce perfectamente lo que es el funcionamiento del aparato judicial, también de las presiones políticas, porque lo ha padecido en el gobierno y también lo ha padecido, y desde el Supremo es un mirador desde el que eso se ve perfectamente. Buena parte de la opinión pública, y al margen de los partidos, yo creo que buena parte, casi diría el 90% de los votantes del PP, del PSOE y de Ciudadanos, comparten la idea de que el juez de Arena está haciendo lo que el gobierno no ha hecho. Es decir, que es poner el orden legal por encima de las ocurrencias de los golpistas y de los que no han cumplido con su obligación deteniendo el golpe, que, bueno, ahí la responsabilidad esencial es del gobierno, aunque tampoco la oposición precisamente fue en otra dirección. Pero ¿van a dejar al juez Llarena juzgar? Es decir, la Fiscalía, que todavía no tenemos al fiscal general del Estado, usted que conoce aquello, que como diría la vicepresidenta ha sido cocinera antes que fraila, ¿usted cree que no va a haber interferencias por parte de los que quieren ese diálogo, llevar a los presos y todas estas historias, sino que realmente va a poder terminar Llarena y vamos a ir al juicio de los golpistas con garantías de que se puede condenar un golpe de Estado? Mire, Llarena tiene la instrucción muy adelantada. Yo creo que ha hecho un gran trabajo, es verdad, y hay que decirlo que bueno, lo que ha ocurrido desde el punto de vista de Comisión de Cooperación Internacional, ahí está, lo dejo sobre la mesa porque todos estamos viendo lo que ha pasado, pero desde luego el juez Llarena ha hecho su trabajo, lo está haciendo bien, sin ningún tipo de presiones. Y luego, yo lo que le digo, se lo digo no porque sea lo políticamente correcto, sino por absoluta convicción. Yo conozco a los magistrados de la Sala Segunda, conozco a su presidente, conozco a todos sus miembros. Es imposible que haya ningún tipo de injerencia de tipo político. Son personas muy sólidas en lo jurídico,
con una gran trayectoria profesional, que tampoco tienen aspiraciones políticas, por decirlo de alguna manera, y que sobre todo a mí me da mucha tranquilidad. Yo creo que el Tribunal Supremo de España, otra cosa es que usted me puede decir yo no comparto determinadas resoluciones, ya sabe que el derecho todo es opinable, pero desde luego yo creo que todo el mundo puede estar tranquilo de la consistencia, el rigor, la solidez y la independencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. O sea, de la Fiscalía no me dice nada, ¿eh? Bueno, porque la Fiscalía tiene un papel, la Fiscalía tiene el papel de acusar, pero quien menos cuando quiso sacar, y este caso es la Fiscalía del gobierno pasado, menos cuando quiso sacar a Forn a toda costa de la cárcel. O sea, que es que aquí hay fiscales y fiscales. No conozco las razones concretas de ese caso. La Fiscalía tiene una obligación constitucional, que es velar por el interés general, pero en todo caso, con independencia del papel que pueda hacer la Fiscalía, que merece también todo el respeto, la tranquilidad que tenemos que tener y que yo tengo, porque además la quiero tener y sé que es así, es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no solamente en este asunto, sino en todos, actúa con profesionalidad, con rigor. Otra cosa luego, insisto, el derecho, como todo, es opinable. Y yo he estado en tribunal colegiado prácticamente toda mi vida y a veces hay votos particulares en los tribunales colegiados porque a la hora de hacer un análisis, una interpretación de la norma, pues no hay unanimidad. Pero ese es el funcionamiento normal del Estado de Derecho, es decir, el que puede haber interpretaciones jurídicas diferentes. Lo que todo el mundo tiene que tener muy claro es que en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por su composición, por el prestigio y sobre todo por la solidez jurídica, no hay ningún riesgo de que pueda haber interferencias de tipo político. Bueno, usted sabe que es imposible, estando Pedro J. de por medio, que no meta cucharada. Así que yo, como sé que esta será la última intervención, porque es un destino que comparte usted, lo conocemos hace tantos años, pero él quería hacerle una pregunta que espero que no sea un discurso. No, Federico. Simplemente la precisión primero de que yo no he destapado el almíbar, sino simplemente los recuerdos. Hace 25 años Margarita Robles protagonizó un momento en la conciencia democrática de España. Entonces percibimos que era una persona que anteponía los valores democráticos a las conveniencias del partido que la había promovido, y ahora me alegro mucho que un cuarto de siglo después esté en un ministro de Estado, y el propio acto de toma de posesión demostró que en torno a ella hay muchas esperanzas de carácter muy transversal. Pero voy con la... No era almíbar, ¿eh? Y voy con la... No, pero voy con la pregunta y de manera bien escueta. Margarita, usted habrá llegado estos días y estará despachando aceleradamente con todos sus subordinados. Hay dos aspectos de la cuestión de Cataluña en las que ya ha intervenido el Ministerio de Defensa, en concreto el CNI, y la pregunta es doble. En primer lugar, ¿han analizado ya qué errores se cometieron para que Puigdemont y los consellers pudieran fugarse y desarrollar desde el extranjero una estrategia claramente lesiva e incluso peligrosa para los intereses generales de España? Y segunda pregunta, ¿qué importancia le va a dar desde el Ministerio y a través del CNI a la investigación de las injerencias exteriores? Su antecesora, María Dolores de Cospedal, señaló a Rusia como el origen, no habló del gobierno, dijo que venían desde Rusia, de las fake news que habían estado distorsionando todo el debate y toda la proyección internacional de la cuestión catalana. Es decir, la huida de los consellers y las fake news. ¿Tiene usted esos dos asuntos en la cabeza? Bueno, por supuesto que los tengo en la cabeza. Lo que pasa es que sería un poco osado por mi parte llegar a ningún tipo de conclusión cuando llevo 3 días todavía en el Ministerio. Yo lo único que puedo decir es que, evidentemente, la fuga de Puigdemont y el hecho de que Puigdemont pueda estar en Berlín dando instrucciones y diciendo lo que hay que hacer es una página negra. Y eso hay que reconocerlo. Yo siempre digo que cuando se hacen las cosas bien no nos tienen que doler prendas en elogiar, pero cuando se hacen las cosas mal hay que decirlo. Y es tan absolutamente lamentable que el señor Puigdemont se pueda pasear tranquilamente por Europa y además se permita el lujo de quitar y poner consellers, que francamente creo que tendremos que ver lo que ha pasado.
no tanto por este caso concreto, sino porque ver qué resortes democráticos, y digo democráticos, que es muy importante y hay que decirlo sin complejos, han fallado. Cuando alguien elude la acción de la justicia, y cuando alguien no solamente elude la acción de la justicia, sino que se permite poner obstáculos al funcionamiento de las instituciones, es que algo no se está haciendo bien. Y por tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Creo que evidentemente vivimos en un mundo muy globalizado, en el que, como decía antes, las fake news o toda la situación de globalización que hace que la seguridad, la paz y la libertad están permanentemente amenazados, ya no solamente por tierra, mar y aire como era antes, sino por el espacio y el ciberespacio. Eso exige una enorme profesionalización, un gran estudio, un gran cuidado, y por supuesto que lo tengo en la cabeza, pero yo trato de ser siempre rigurosa en lo que hago, verlo, estudiarlo, contrastar antes de tomar decisiones. Una última cuestión al hilo precisamente de lo que planteaba. Es evidente porque todos los países occidentales lo han denunciado. En esta ocasión no es una ocurrencia española, es Alemania, es Estados Unidos, la intervención de Rusia en todos los asuntos europeos. Es natural que se hable de un coronel, aunque sea en la reserva del ejército español, que es el comentarista habitual de Russia Today, que es un propagandista de Putin, que empezó como bopo, con los bopos del KGB en Berlín, tratando de impedir que la gente huyera a Occidente, que ha convertido Rusia en una mafia tiránica, la antigua Unión Soviética, que lo mismo invade Ucrania, que toma Crimea, que mata a exespías, opositores, periodistas, etcétera. Es normal que, aunque sea por una ocurrencia brillante de Iván Redondo, se hable de este señor que es un propagandista de Putin para dirigir nada menos que el Consejo Nacional de Seguridad. Mire, yo lo único que le puedo decir es que por parte del Ministro de Defensa, el único nombramiento que se ha propuesto al Consejo de Ministros y que se ha aprobado es el secretario de Estado, que es Ángel Olivares, que fue director general de la Policía en esos momentos que decía Pedro J, tan duros, tan complicados. Y que lo hizo muy bien, además. Y que lo hizo muy bien, sí, que lo hizo muy bien, por eso yo le he tratado de recuperar. Es lo único que yo puedo decir, es la única propuesta que yo he hecho hasta la fecha, y me siento muy orgullosa de que Ángel Olivares haya aceptado volver a trabajar nuevamente para España y para el Estado. Pues muchísimas gracias, nos va a hacer falta mucha defensa nacional, así que contamos con usted, Margarita. Muchas gracias, como siempre, a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, pues es la primera entrevista de un miembro del gobierno, ha dicho algunas cosas realmente muy importantes. Es que esta mujer, aparte, yo lo digo de verdad, o sea, que el CNI esté en manos de Margarita Robles, hombre, menos mal, porque es que podía haber caído en manos de cualquiera. Quiero decir, como ha estado. Es decir, porque el CNI es una cosa que, como se caracteriza en la historia de España por dar los golpes y combatirlos, y está siempre a los dos lados de la ley. Y lo último que yo recuerdo es una condena al CNI por espiar a Manolo Pizarro cuando la OPA de Endesa, como aquí ha habido gente haciendo trabajos privados que entraban y salían del CNI, etcétera, bueno, pues está bien que se diga que se ha hecho mal todo lo de Cataluña. Bueno, esto... Es que lo acaba de decir la ministra y es la verdad, es evidente. Decir, lo natural es que esta misma mañana, pues el general San Roldán, pues le dijera, pues tienes razón, ministra, lo hemos hecho muy mal en eso. Es que Soraya nos dijo... Y soy yo el primero, que te recomienda que procedas a una renovación. Eso ya se lo habrá dicho seguro. Salvo en un caso, en una pequeña hipótesis, y es que el general San Roldán le diga: mire, ministra, yo lo que hice fue aplicar las órdenes que se me dieron desde arriba. Que no tengas ninguna duda. Y en ese caso, efectivamente, estaríamos ante otro tipo de responsabilidades. Pero son dos cosas. La dirección política, que era manifiestamente incompetente, y la incompetencia. Porque lo de las urnas ya no fue solo político. Allá fue una cuestión técnica. Es verdad que la dirección era mirar a otro lado, pero, oye, cuando quisieron cogerlo en Alemania, lo cogieron a la perfección. Es decir, los espías españoles no son más tontos que los de ningún país. No es verdad. O sea, hay gente capacitada. En el coche, además, pero vamos a ver, y se lo ponen en el pelo si hace falta. Vamos a ver, yo creo que Gabriel probablemente ha puesto el dedo en la llaga. A mí, yo no hablo a humo de pajas. Yo tampoco. Sí, no, quiero decir que hubiera bastado que el ministro de Justicia, que es quien tenía la interlocución con la Fiscalía, hubiera conocido
fíjate, la noche anterior, el sábado por la noche, Sí, que señor. Puigdemont tenía organizado un operativo para salir de España y para instalarse en Bruselas, esa misma noche Rafael Catalá hubiera informado a José Manuel Maza y Puigdemont habría sido detenido en su domicilio de Gerona. No tengo ninguna duda y estoy seguro de que se le dejó escapar. Tengo la convicción moral. Bien, Material pues no lo sé, pero seguro que el CNI lo sabe. O sea, bueno, pues esa es una de las cosas. Hombre, Bueno. aquí usted me ha atribuido que si he destapado el almíbar. Pero Bien, vamos a ver, si yo no luego me meto contigo, ¿quién luego se va a meter contigo? O sea, luego resulta, Federico, que tú coincides en que la trayectoria de Margarita Robles es muy peculiar, muy singular, muy distinta a la de todos los políticos ordinarios que hay en España. Y hay muchas pruebas de ello. Hace 25 años y hoy mismo, que la primera entrevista en la radio se la da a un programa que no se va a caracterizar precisamente por el almíbar. Ha estado antes en la cadena SER. Bien. Pues sí, por poner una... bien, pero bueno, pero vamos, no le quita pero es mérito igual. tampoco el el hecho. mismo día. Eres Es malvada, decir, Rosana. o sea, No, pero vamos a ver, aquí no hemos tenido a la ministra de Defensa del PP. efectivamente. A mí me invitó al Ministerio de Defensa a hablar con ella, para hablar de las intrigas con Soraya. Pero por supuesto, cuando empieza su carrera va a La Sexta. Quiero decir que yo solo aprecio en lo que vale. Es verdad que de todas maneras, para la defensa nacional, antes contará con el radio que con la SER. Y como quiero decir, pero sobre todo, eso no me cabe para ninguna mí es duda, una y a ella tampoco. Federico, para mí es una Pero es un enorme gesto. tranquilidad No, y para mí que también. en el gobierno haya una persona que sabemos que podrá acertar o equivocarse, pero que va a anteponer su conciencia de los principios de defensa de los valores constitucionales con los que está comprometida a la conveniencia del partido. O sea, si las ideas de Meritxell Batet se tradujeran en hechos concretos, y por eso el gobierno en algunos aspectos es un buen gobierno, Sánchez correría el gravísimo riesgo de quedarse a la vez sin ministro de Asuntos Exteriores y sin ministra de Defensa. Y probablemente de Interior. Y probablemente de Interior. Yo a Grande Marlaska lo conozco menos. Pero, claro, es decir, que haya servidores del Estado que lo han Estoy de demostrado, acuerdo. que esto no son palabras. O Sí, sea, que estamos de acuerdo, porque estamos de acuerdo. en aquel momento, el mérito que tuvo que aquella joven magistrada tuviera las narices de plantarle cara a todo el felipismo que tenía un poder asfixiante y se empeñara. Yo, claro, cuando veía los entorchados de los generales en el acto de toma de posesión, que fue muy emocionante, lleno de todo el ritual castrense, yo me acordaba de los entorchados del general Galindo. Y a lo mejor algunos de ellos también. también. Es decir, o sea, bueno, que esta mujer bajita... que sí. Pues ojo con ella. Sí. Colacel, ¿a quién se lo enviamos? A Margarita. Federico? Sí, pues Margarita, nada, que se lo ha ganado. Margarita. Al Ministerio de Defensa, cargamento de Colacel. Cargamento se lo de ha ganado, Colacel, claro que ácido sí. hialurónico, que además Hidrolizado, teniendo lo que hay en el gobierno le va a hacer En falta. Parafarmacia Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Mañana de Federico es radio. Bueno, mientras arreglan y no arreglan el CNI, tenemos que cuidar la casa. La seguridad. Hay mucho ladrón por ahí. Exactamente, con Securitas lo hacemos, comprobamos gratuitamente cómo funciona su alarma gracias a esa demostración de la que encontramos toda la información en el teléfono habitual, el 900-130-900. ¿Y el Corte En Inglés? el Corte Inglés vamos a hablar de los niños, que de aquí a nada acaban el colegio y se van de campamento y tienen que ir bien equipados, pues unos buenos zapatos de montaña, marca Mosh, con suela de gran agarre y resistencia, 9,95 camiseta técnica de montaña, 6,95, dos camisetas de manga corta de Bass 10 por solo 19,99 y camisetas 7,99 y short por 15,99 de la marca Brotes. Y además, ya en el campamento no, cuando lleguen a casa tienen cuadernos de vacaciones de Santillana, SM, Anaya, Disney, con un 5% de descuento. Y a Tan algunos les divertido. vendría bien, por ejemplo, en cultura, un cuaderno rubio y la enciclopedia Álvarez. Sí, sí. Porque y hay un- que empezar desde el Y principio. un manual de ortografía les vendría. Extraordinariamente, extraordinariamente. Es la mañana de Federico,
Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo está lluvioso, como estos días atrás. Ha llegado el 40 de mayo, ya ha pasado y no nos quitamos el sayo. Hoy va a llover en toda la parte norte de España, va a llover con abundancia y las temperaturas se mantienen estables, aunque irán subiendo a lo largo de la semana. En Madrid nos vamos a ir a 21 o 22 grados de máxima. Valencia y Murcia están en 30, pues como hace 2 semanas. Y la mínima, pues otra vez, los 8 grados de rigor en Burgos, en León y en Lugo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café Ristretto o encontrar un punto de autogas o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro. Es La Mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa? Pues mañana de rebote en el IBEX 35, un 0,97% arriba. En este momento superamos los 9.800 puntos, 9.840 marca el 35 hasta ahora, apoyado sobre todo en la recuperación de los bancos que están liderando ahora mismo las subidas en el principal indicador de nuestra bolsa. Y luego referencias, hay que recordar la reunión de Donald Trump con el dictador norcoreano, va a ser una de las piedras de toque esta semana. Otra, la decisión de la Reserva Federal el miércoles sobre los tipos de interés, y el jueves ver qué hace el Banco Central Europeo. Mientras el viernes creo que es la triple hora bruja de las que estaremos muy pendientes, los vencimientos de opciones y futuros en Estados Unidos y en Europa. Bueno, y noticia de interés general de la 11, Silvia. Estamos de aniversario, Federico, Los Secretos, 40 años sobre los escenarios, y qué mejor forma de celebrarlo que con una gira especial que le va a llevar por toda España y que va a tener su epicentro, como no podía ser de otro modo, en Madrid el día 6 de julio en el Withing Center, y donde va a cantar, por ejemplo, Jackson Browne. Se va a subir con ellos al escenario. Browne. Sí, como había hecho ya con Enrique Urquijo en su momento. Bueno, pues regresa para celebrar estos 40 años. Sí, porque ya tiene sus añitos y es un clásico. Sí, señor. Sí, planazo para el 6 de julio. Y como son tan humildes ellos, Federico, dicen que solo se han dedicado a hacer canciones bonitas, como si fuese fácil. Bueno, intentarlo es fácil, conseguirlo muy difícil. Y hacer una canción como Déjame, casi imposible. A la altura de Los Secretos. Sí, señor. Es La Mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Vanessa, ¿por dónde van los oyentes? Pues hoy opinan sobre la sucesión en el Partido Popular y además aportan algún que otro nombre nuevo que hoy no sale en la prensa, a ver qué os parece. Sí. Y también hablan sobre los primeros tumbos del gobierno del PSOE. No se extrañan de que se doblegue ante el Torra porque ya saben que va a necesitar de esos 17 diputados independentistas bastante a menudo. Lo que les molesta de verdad es que tengan que leer a su ministra en subtítulos. Me gustaría recordar a la ministra Meritxell de Sánchez-Tein, que es ministra de todos los españoles y no solo de la tribu fascista catalana, por lo que no estaría de más que lo haga en castellano en sus manifestaciones públicas, por favor. A mí me gustaría que, por favor, estuviera terminantemente prohibido que los españoles tengamos que oír ahora a nuestros ministros hablando en catalán. No quiero leer subtítulos. El señor Pedro Sánchez, a través de su ministra nacionalista y de Miquel Iceta, quiere diálogo con 2 millones de personas de los 46 que componemos España. ¿Pero de qué va, señor Sánchez? ¿Qué hacemos la otra mitad de catalanes? Vamos a ver, ahora Pedro Sánchez, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Moisés? ¿Quién es Pedro Sánchez ahora aquí para dirimir si el Tribunal Constitucional se equivocó o no se equivocó en la decisión que tomó al suprimir no sé cuántos artículos del Estatuto porque eran anticonstitucionales? Quieren cambiar, regenerar el PP con candidatos rajoyanos. A mí que me parece que el mejor candidato de los que hoy en día siguen estando ahí podía ser Albiol. ¿Qué les parece a ustedes?
¿Ha dicho Albiol o Albiac? Albiol. Oiga, no fastidie. No, yo creo que mucho mejor de fuera, ¿eh? Albiol se ha ido desdibujando de una manera dramática, ¿eh? Bueno, sí, yo creo que está fuera de juego. Está de salida, además está de salida la renovación del PP catalán. Sí, pero le dieron la orden que la mayoría, los astutos, el joven Arena y tal, no han cumplido. Hay que atacar a Ciudadanos. Y va él y ataca a Ciudadanos. Como no bastan los CDR insultando a Inés, el acto de prohibir el homenaje a Cervantes a golpes en la central de la Universidad Central de Cataluña, en el aula magna de la Universidad Central de Barcelona, donde yo he estudiado, es un acto de una violencia simbólica y real de tal calibre, y está en Vic, que son las patrias históricas del carlismo catalán, que cuando esté Inés Arrimadas tratando de hablar, tras haber sido prohibido el acto ilegalmente por un ayuntamiento golpista, que debía estar intervenido el ayuntamiento y el partido golpista fuera de la ley, sonando el segador para que no se le oyera. Bueno, pero ahí lo peor de todo, y hoy hay una columna de Marta Rivera de la Cruz en nuestro periódico que pone el foco ahí, es la conducta del rector. Que claro, cuando le advierten lo que está ocurriendo y cuando le dicen que llame a los Mossos, el rector dice que no, que en su universidad no entran los Mossos. No entra la policía, dice. Y entonces Marta explica, claro, cómo estaba ahí Jan Canavallo, el hispanista, claro, el autor de la gran biografía de Cervantes. Y entonces ella explica que, claro, como el rector abdicó de esa manera de sus obligaciones de proteger la libertad en el ámbito académico, pues se tuvieron que ir pues con las orejas gachas y por la puerta de atrás los que pretendían asistir a ese homenaje a Cervantes. Has hecho muy bien recordando que han transcurrido 40 años desde que publicaste lo que queda de España. El año pasado se cumplirán. Pero fíjate las dos últimas líneas de la columna de hoy de Marta Rivera de la Cruz. Gritan las bestias y los buenos fingen que no pasa nada. Y es ahí donde echa raíz el germen del desastre. Bueno, pero es que... mira, veamos esto. ¿Ves? Y lo de Vic al lado... Bueno, pero es que es lo mismo. Es el mismo fenómeno. Son las SA. Las SS existieron porque existieron antes las SA. Las SA, Torra presume de que él y toda su familia forman parte de los que acosan e impiden el desarrollo de las libertades de los que no son como ellos. Es que manda narices. Pero por cierto, los señores estos del CDR no eran los que habían descubierto que Cervantes era catalán y que el Quijote estaba escrito en catalán. Sí, pues no sé por qué se quejan. No, ahora. Perdona, no, pero si el problema es que no toleran que nadie levante la voz si no son ellos. O sea, es un acto de agresión permanente. Y entonces ahora resulta que el problema del PP es Ciudadanos. El problema del PSOE es Ciudadanos. Hombre, no te quepa duda. No, ya sé que no me cabe ninguna duda, pero que Meritxell se vaya a halagar a Torra en lugar de solidarizarse con Inés Arrimadas, manda narices. Yo lo que quiero es ver la foto de Meritxell, bueno, y hoy de Albiol, cruzando el dintel del Palau de la Generalitat debajo de la pancarta en la que en inglés y en catalán denuncia a los presos políticos. Yo quiero ver eso, porque aparte, en una biografía, esa fotografía lo dirá toda. Tú fuiste uno de los que pasaron por el aro. Pasó por el aro. Y Albiol será muy grandote y dirá muchas cosas, pero si pasa por el aro, por supuesto, pasa por el aro. Y yo tengo que decir que la conducta de Inés Arrimadas de decir, pues yo no lo voy a hacer hasta que no quite la pancarta, yo no voy a ver a este señor, porque es que esa pancarta está defendiendo la dignidad de todos los catalanes. Claro que sí. No y solo no es compatible, y no puede ser compatible ambas cosas. Y de todos los españoles, esa pancarta lo que dice es que en España hay una dictadura en la que los jueces, como si fueran sicarios de esa dictadura, encarcelan por razones políticas a personas que actúan de forma democrática. Eso es lo que quiere decir presos políticos. Eso es lo que quiere decir exiliados. No, pero el problema es que cuando se acepta la perversión del lenguaje y que aquí dice todo se puede discutir, ¿cómo que todo se puede discutir?
Si dijeran ahora que hay que discutir que las mujeres ya no pueden votar, ¿eso se podría discutir? No. Hay cosas que no se discuten. Y la libertad no se discute. Y otra vez la expresión que te sonará, que te recordará a las cosas de Guiguren. Dice, en Cataluña no debe haber vencedores ni vencidos. No. Hombre, si se ha intentado dar un golpe de Estado, si se ha vulnerado la legalidad, si se han cometido delitos tipificados, claro que tiene que haber vencidos. Pero es que ya hay vencidos. Yo creo que son los vencidos? Los que están en la cárcel. Perdona, vencida es Inés Arrimadas, que no puede hablar en Vic. Vamos a ver. No, yo creo que, la vencida no es Inés Arrimadas. Serán vencidos cuando haya una sentencia firme y esa sentencia se cumpla eso es verdad. Sin un desenlace. Mira, en algunos medios ultranacionalistas, en algunos medios abiertamente separatistas, se están regodeando ya con cómo terminó lo del 34. Sí. Es decir, con el indulto que el gobierno que nació de las elecciones de febrero del 36, el gobierno del Frente Popular, elecciones robadas. Una de las, como ha demostrado Álvarez Tardío, una de las primeras decisiones que tomó fue indultar a los condenados por el Tribunal de Garantías Constitucionales por el golpe de octubre del 34. Y Companys regresó como un héroe y fue repuesto de manera arbitraria en la presidencia de la Generalitat. Sí, es decir, y ellos ya están recordando que si eso ocurrió entonces con un gobierno de izquierdas, este gobierno del Partido Socialista, respaldado por Podemos, se le está pidiendo lo mismo. De momento, con una gran insensatez, la ministra de Administración Territorial ya ha hablado de llevar a los presos a cárceles catalanas. Claro, ha hablado de que a ella no le parecería mal, o sea, Bien. Entiende que esa reclamación se produzca, pero que no depende del gobierno, Bien, ni mucho menos. Pero efectivamente no declara el gobierno. Pero el criterio. Lo dice porque hay una gestualidad de este gobierno de... No es una gestualidad, es una política. Pero Marisol... una política en este momento de gesto. ¿A dónde nos va a conducir? Pero Marisol, ¿cómo puede ni siquiera contemplar esa hipótesis cuando la competencia sobre prisiones en la Generalitat, en Cataluña, está transferida al gobierno autonómico? Es decir... Para eso la quiere. Es decir, que yo he hecho un videoblog y digo, diablos, por la mañana esa cárcel sería un plató de televisión, por la tarde un lugar de peregrinación y por la noche un hotel de 5 estrellas. Pero sin ninguna duda. Es decir... dice, no, ha dicho Borrell, es que sigue habiendo riesgo de fuga. Dice, hombre, si estuvieran en una cárcel controlada por la Generalitat, ya te digo yo que no se iban a fugar. No, vamos, ¿dónde iban a estar mejor? Será TV3 preso. Claro. Sí, no, te por seguro que harían un canal de los 7, tienen 6,5. Uno sería TV3 preso. Un gran hermano, quieres decir un gran hermano con cámaras de cuando amanece Oriol Junqueras, como hacían en TV3. Es que Torras, este fin de semana, Torra, el siniestro, el catanazi, que dice que tenemos un bache en el ADN, que hablamos la lengua de las bestias, se ha fotografiado expresamente con Carles Sastre y Sylvain Tanach, que es el cerebro de Terra Llore y el asesino de los Bultó. O sea, que se fotografía con el asesino, el asesino, uno de los asesinatos más miserables que se han perpetrado en España, con una bomba en el pecho a 2 ancianos y volarlos, y la presenta TV3 como independentista gran reserva. Porque Torra, que piensa que son una raza superior y que tiene que imponerlo a golpes, cuenta con el crimen. Pero es que esta es la cuestión, y cuando Meritxell, en lugar de ir a casa de Inés, es decir, estoy contigo, va a decir, ay, no, yo veig molt bé, tot això. Dice, bueno, usted no es ministra del gobierno de España, usted es la ministra del golpe en el gobierno de España. Mira, le ha ofrecido, solo en horas 24, le ha ofrecido una reforma de la Constitución a su medida. Sí. Derogar, o sea, restaurar los artículos del Estatut derogados por el Tribunal Constitucional. Las 45 peticiones de transferencias todo. Que pidió Puigdemont, el acercamiento de los presos a las cárceles catalanas y ir a verle ella
al Palau de la Generalitat, pasando por debajo de la pancarta. Es que el resto de las cosas son disparates, pero sencillamente lo de pretender que se pueda modificar por una decisión del gobierno una sentencia del Constitucional es una aberración constitucional básica. No puede hacerlo ni la ministra Maricielo ni ninguno de los miembros del gobierno. Bueno, lo de Maricielo me encanta, con Maricielo Pajares. Claro. Bueno, vale. Es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, ¿qué nos traes del Corte Inglés? Pues mira, hay que hablar de los últimos días de un 50% de descuento en la segunda unidad de una gran selección de productos de alimentación, droguería y limpieza, por ejemplo, aceite, Cosur, los gazpachos, los salmorejos refrigerados, los yogures naturales, helados del Corte Inglés y el detergente Ariel, por ejemplo, segunda unidad al 50% de descuento. Importante. Bueno, Polvorinos está feliz porque este con una noticia, vamos, es como el Zaragoza cuando suba a primera, que algún día subirá. Es alimento para el espíritu. Sí, eso es. Sí, anda que Margarita Robles no ha dicho 2 o 3 cosas de sustancia. Las ha dicho. Después de las palabras que han inquietado a mucha gente durante este fin de semana, Meritxell Batet, la ministra de Administración Territorial, de Política Territorial, bueno, pues la verdad es que lo que ha dicho Margarita Robles seguramente habrá contribuido a reconfortar un poco a muchos que tenían algunas dudas. No, yo sigo manteniendo las mismas dudas. Lo que pasa es que, bueno, no tengo dudas sobre Margarita Robles y tampoco sobre Meritxell Batet. Y ha dicho, es la ministra del golpe en el gobierno de España, no la ministra del gobierno de España tratando de evitar el golpe. Bueno, pues lo que ha dicho aquí esta mañana, que las actualizaciones que se hagan de la Constitución evidentemente pasan siempre por el máximo consenso, que no caben modificaciones evidentemente unilaterales. Cualquier norma jurídica después de 40 años tiene que ponerse al día, sin duda. Sin duda, la situación de España en el 78 y la España de ahora, por suerte, no tiene nada que ver, ¿no? Hay un fenómeno fundamental, el hecho de que, por ejemplo, estamos integrados en la Unión Europea. Ahora bien, cualquier modificación de la Constitución tiene que partir de un principio esencial, y es el consenso. El consenso máximo, igual que se hizo en el año 78. ¿Sacan la votación? Bueno, Oye, ¿por qué no nos dejarán votar antes? O sea, ahora con tanta encuesta, ¿por qué cuántos españoles queremos acabar con las autonomías? O por lo menos con la inflación de competencias de las autonomías. Estoy seguro que el 90%. O sea, ¿por qué? O sea, ¿y por qué eso? Y tenemos que estar bailando al son que tocan los nacionalistas diciendo más federalismo. Ya es federal el PSOE, ya mira tú para lo que le sirve. Hay que escuchar a Meritxell Batet porque hay un significativo cambio de discurso, la diferencia entre lo que ha dicho este fin de semana y lo que ya ha dicho hoy. Este fin de semana decía que el Pacto de 78 está en crisis, que es urgente y viable la reforma constitucional. Hoy, en cambio, en Radio Nacional, Batet ha dicho que hay que reactivar la comisión para evaluar el estado de las autonomías y que esto es lo que podría desembocar en una reforma constitucional, pero que no se van a hacer cambios en la Constitución, evidentemente, sin consenso y sin los amplios acuerdos que decía aquí Margarita. No, pero sí sería fantástico que lo intentara, porque saldría por la puerta falsa del poder en el acto. O sea, con 84 escaños, lo más que puedes hacer son anuncios. Pues esto es lo que ha dicho. Si todas las fuerzas políticas participamos constructivamente en esa comisión, hacemos un análisis riguroso, técnico, de lo que realmente ha fallado y tenemos voluntad de llegar a acuerdos, porque ese es la otra premisa fundamental. Sin consensos no vamos a reformar nada, pues podemos avanzar en esa dirección. Y no hay que dejar el tema catalán, Federico. Oye, ¿has visto que cada vez que no saben nada que decir hablan siempre de riguroso y de técnico? O sea, en general cualquier cenútico sin ideas dice riguroso, técnico. Es como cuando Felipe González decía que había que hacer un enorme esfuerzo. Parecía que tenía un problema de estreñimiento intelectual. Se pasaba la vida haciendo un enorme esfuerzo. Daba dinero, no sé, para sus negocios. Palomino y Vergara, bueno, pues hay que hacer un enorme esfuerzo, como decía, enorme esfuerzo. Que pues ahora esto riguroso. Lo de enorme se entendía porque se estaba poniendo enorme. La lengua de madera, ¿no? Sí. Hay un desayuno informativo muy importante esta mañana, muy entretenido, sí. ¿Seguro? Sí. La verdad es que he conseguido llamar tu atención, ¿verdad? Sí. Ada Colau y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aquí, hablando y lanzándole mensajes la alcaldesa de Barcelona, Pedro Sánchez, en materia de los políticos presos, los independentistas encarcelados, y pidiendo, evidentemente, pues nos lo va a contar Miriam Muro lo que piden. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues Ada Colau ha pedido el acercamiento de los separatistas presos a Cataluña. Dice que esta decisión está en manos de Pedro Sánchez. La escuchamos. Yo creo que estas personas, ya lo he dicho siempre también, tendrían que estar fuera de prisión y que mientras estén dentro de prisión se altera completamente la normalidad con la que se tiene que poder hacer un diálogo democrático, pero mientras eso evidentemente está judicializado y mientras no salen de prisión, porque eso está en manos de un juez, eso sí, pero el acercamiento sí que está en manos del gobierno de Pedro Sánchez, que no digan que no está en sus manos, porque sí lo está. Muchos dirigentes de Podemos en este desayuno, también socialistas como Gabilondo y la presentadora Manuela Carmena, que en su presentación ha destacado la simpatía y la empatía de Ada Colau, que ha dicho tiene mucha capacidad para emocionarse y llorar. Bueno, para llorar sí, pero Vaya. simpatía, yo soy una de las personas más antipáticas que he visto. Incluso vestida de la abeja maya, los niños huían, o sea, es una de las personas más bordes que yo he visto. Pues vaya mérito político, ¿no? Lo de emocionarse y llorar. Bueno, no, Hay llorar, que echarle aquí llora narices. todo el mundo, aquí como no llores no mamas, o sea, es una cosa impresionante. Aquí venga todos a llorar. O sea, pero qué manía les ha dado a la gente por llorar, todo el mundo llora. Qué mala educación he dado a mis hijas, a quienes siempre les he dicho que cuando uno quiere llorar se va al cuarto de baño y pone el pestillo. Pero claro, ¿y qué hacían los romanos, base de nuestra civilización? Cuando se iban a morir se tapaban la cara para que no vieran la mueca desagradable, hombre, un respeto. En fin, vamos a ver, Isabel González, que ha perdido la voz. Estoy para llorar. Aplaudiendo. En privado, por supuesto. Sí, a ver. Tenemos varios personajes. Chabelita no puede faltar en nuestra ¿Qué crónica ha hecho rosa. este finde? Pues va a tener que pagar dura su afrenta a su madre. ¿Qué me dices? ¿Sabes la exigencia que le hace Pantoja para perdonar a Alberto Isla en los tribunales, no solo en la vida? ¿Qué? Pedir perdón público a la abuela Ana y al Tito Agustín. Lo de la abuela Ana, de acuerdo, que está malita, pero al Tito Agustín eso es duro, ¿eh? No lo veo. Yo Hablaremos tampoco. de Gil Silgado, sabes que está escribiendo un libro, se titula Belleza robada y está inspirado Mira en hechos que, reales. Hombre, sobre todo está inspirado en un título que se llama igual, de una película, o sea... Bueno, pues dice sí. que unos escritores de bestsellers, Sí. tú no, Yo no. enhorabuena, por cierto, por lo del sábado, se pusieron en Oye, qué contacto mal con estuvo el él. ministro de Cultura. ¿No te pasó a saludar? No, estaba al lado, no firmó nada, pero bueno, ya que los que estamos contribuyendo a la cultura, que además todo lo lleva Hacienda, hombre, porque menos que saludarnos, porque Almudena Grandes, como es comunista, sí pasó a saludarla. Pues mira, O sea, ya empezamos. a lo mejor fue el autor de bestsellers que se puso en contacto con Gil Silgado, Federico, A lo mejor. y le dijo que escribía A lo muy mejor bien. es el mismo que escribía los bestsellers de Maxim Y Huerta. que tenía que concretamente ponerse a redactar su historia, pero oculta, con María Jesús Ruiz. Ruiz. Yo ya la he casado, Sí, la he sí, puesto claro, como a los claro. Obama, el apellido de su pareja, que ya ha contado que se cayeron los cuadros el día de del reencuentro después de Pero venir no allá se van a caer Supervivientes. si son 100 kilos de tío que va contra la pared. Y luego y las hablaremos pariques también. Tenemos que hablar de Gina Lollobrigida porque vuelve Federico a una portada, en este caso a la revista Corazón Televisión, por una cuestión. ¿Tú te acuerdas de Javier Rigao, Me no? acuerdo ¿cómo diríamos? Del acompañante de ancianas desvalidas. Bueno, pues ahora resulta que él ha denunciado al nuevo acompañante de la anciana desvalida, que es un joven de 30 años que se llama Andrea y que parece que está palmando todo el dinero de Gina, y encima ha sido eso, Rigao, en nombre de él mismo, del hijo y del nieto, quien ha acudido a los tribunales que de momento le han dado la razón. ¿Cómo será? Pues un listo, ya te lo digo yo. Y pensar que la película se llamaba La mujer más guapa del mundo. Pero la anciana desvalida, ¿qué edad debe tener ya? Pues ya bastante desvalida está, 90. Y... ¿Solo? Sí, pero a diferencia de Sofía Loren, que está imponente, la naturaleza no ha sido generosa en Por estas cierto, que últimas semana décadas. decisiva en el caso Nos, Federico, ¿lo sabes? Ah, bueno, dice que mañana o pasado Sí, sale bueno, Urdangarin. pasado es, no sé. O mañana, pasado es el incluso. cumpleaños de la infanta Cristina. El Pues le miércoles van a, 13. pues mira, cumpleaños feliz. Sí, Campechano estaba en Cardiff este fin de semana en carrito de golf en una competición de magia. Creo que había una cata de maltas. Sí.